Vamos a continuar con trastornos por somatización. Esto cobra vital importancia porque muchos de nuestros pacientes eh, llegan a tener síntomas físicos bastante fuertes ante situaciones emocionalmente impactantes o a veces emocionalmente difíciles de tratar. Estas pueden ser desde situaciones de estrés, algo muy simple, ya sea algo real o incluso algo imaginario. Y desafortunadamente, pues las personas que cursan con esta situación llegan a sufrirlo bastante. Y el problema del sufrimiento es que se manifiesta de una forma física que llega a generar bastante incomodidad y bastante dolor a las personas. Hoy en día están creciendo los trastornos por somatización y estos no son identificados adecuadamente por los médicos o son muy minimizados. Es muy común que tanto psicólogos como médicos digamos al paciente, no, es que usted está somatizando, entonces ellos asocian mucho con, tengo un problema psicológico y entonces estoy loco y por eso estoy sintiendo cosas y usted cree que estoy sintiendo cuando realmente no. Hay que validar al paciente siempre, pero también hay que identificar cuál es el origen de los síntomas que está teniendo. En el caso de los trastornos somatomorfos, pues bueno, son un conjunto de patologías cuyo diagnóstico se realiza por la presencia de síntomas corporales, es decir, síntomas físicos sin que tengan una causa o un origen demostrable. Es común que algunas personas cursen con dificultad para respirar y cuando se les hacen todos los estudios están íntegros. Es común que personas tengan taquicardias o problemas que son síntomas cardíacos aislados y que cuando van con el cardiólogo les dice no tienes nada. No es que no tenga nada, la verdad es que el paciente sí lo tiene, sí lo cursa, pero el órgano que está manifestando la sintomatología está íntegro, es decir, no es el origen real de la patología, pero se demuestra de esa manera. Y pues bueno, no hay un mecanismo fisiológico que explique pues la presencia del síntoma. Y es por eso que se busca identificar si hay algún factor psicológico o alguna situación estresante que está generando la presencia de este síntoma. Vamos a definir qué es somatización. Pues es un síndrome crónico, es decir, no es de que un día me duele la cabeza y ya, no, es crónico, recurrente, es decir, se repite con constancia y que cursa con síntomas que no son explicados por ninguna otra enfermedad, pero tienen una relación importante con el distrés psicológico. Ajá. Y que obviamente pues también un distrés físico. Pero aquí el problema es que muchas veces el paciente no se siente comprendido por aquellos que le están dando la atención, ya que siente que los síntomas que él padece son minimizados o poco tomados en cuenta. La relación de la somatización con un trauma psíquico es muy común. Por lo regular, la mayoría de los síntomas se presentan ante situaciones bastante fuertes. Sabemos que hay algunas disfunciones, como las disfunciones sexuales, que tienen un origen psicológico bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, una dificultad para tener una erección, una dificultad para tener un orgasmo, muchas veces va de la mano de algún trauma psicológico o algún antecedente que haya generado pues la presencia de este síntoma y que tenga mucho que ver con eso. Recuerdo una vez un paciente que decía que tenía mucho ardor en la punta del pene. Él en una ocasión tuvo una relación homosexual y después de eso empezó a generarse este síntoma. Él no había tenido la intención previa de realizar esto, pero cuando lo realizó empezó a tener molestias físicas en el pene y decía que le ardía y decía que le dolía. Y entonces fue constantemente al urólogo, al nefrólogo, pero siempre era la punta del pene. Y se le hicieron estudios de todo tipo para ver si tenía algún tipo de infección viral o algún tipo de infección bacteriana. Se le hizo bastantes revisiones exhaustivas y el paciente nunca presentó sintomatología. Y ante situaciones
de mostrarse con su pareja, tenía esto, ¿no? Y decía que no podía tener relaciones sexuales porque tenía muchísimo dolor en el pene. Entonces la cuestión es que hay situaciones vitales estresantes que muchas veces nos generan síntomas físicos. Otro podría ser, que es muy común en otros países, no tanto aquí en México, bueno, solamente en las zonas en las que hay conflictos armados, pues trauma bélico, civil o familiar. Y bueno, se han ligado estos síntomas con traumas específicos, ¿no? Los abusos sexuales se asocian a síntomas ginecobstétricos o gastrointestinales inexplicables. Y esto es muy común en los niños, también se identifica esto, que el niño somatiza demasiado ante situaciones traumáticas, pero nosotros como adultos muchas veces no estamos tan alertas de este tipo de situaciones y le buscamos muchas causas a algo que tiene un origen totalmente distinto. Y muchas veces no tanto es por ignorancia, sino porque la manifestación del síntoma llega a ser demasiado amplia o demasiado a veces extraña ante la forma, ante la situación traumática, ¿no? Entonces, bueno, se ha asociado que también a trastorno de pánico, depresión mayor, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y episodio maníaco van muy de la mano de estos trastornos somáticos. El origen de esto, pues bueno, es un origen multivariado, como en otras patologías psiquiátricas. Por ejemplo, se han asociado factores genéticos, en que hay una propuesta clínica de una base genética común para los trastornos por somatización en la mujer y trastornos asociales de la personalidad en varones o antisociales. Factores biológicos, algunos pacientes presentan un deterioro del proceso cognitivo bifrontal de predominio en hemisferio no dominante, o sea que sí hay asociaciones a nivel físico de la presencia de esto, y no solamente psicológico, ¿no? Es decir, si hay alteraciones a nivel de cómo funciona el cerebro, principalmente a nivel frontal. Y bueno, en cuestión de factores biopsicosociales, predisposición en familiares de primer grado de sexo masculino de los pacientes al abuso de alcohol y trastornos de la personalidad. Estas personas que tienen una personalidad inestable llegan a cursar con sintomatología de este tipo y obviamente pues presentan molestias somáticas múltiples, ¿no? Es común que las mujeres, y digo las mujeres porque son las que más sufren de abuso sexual, es común que ellas lleguen a tener gran cantidad de síntomas físicos, y uno de ellos es que hoy en día se habla mucho de fibromialgia, que es una manifestación física de dolor generalizado. Y bueno, dentro de los síntomas el más fuerte es dolor, pero también hay insomnio y también hay síntomas como depresión y ansiedad que se asocian a esta situación. Los pacientes con trastornos somatomorfos crónicos y graves suelen presentarse también con trastornos de la personalidad, es decir, hay una fuerte asociación entre una inestabilidad en la personalidad y la presencia de estos síntomas. Y digo inestabilidad no solamente como un trastorno límite de la personalidad, sino que también hay rasgos narcisistas, histriónicos, antisociales, ansiosos, que presentan este tipo de sintomatología, y hay rasgos cuando están acentuados que pueden aumentar pues la cantidad de dolor, porque bueno, pues sabemos que las personas que son histriónicas, que son teatrales o que llegan a tener estas manifestaciones actorales del dolor, de las frustraciones, eso, llegan también a sentir mucho más, y llegan a sentir mucho más en diversas situaciones, no solamente en cuestiones psicológicas, sino también en cuestiones psicológicas anormales, sino también positivas, y eso hace que las personas pues tiendan a sufrir demasiado ante situaciones emocionales. Trastorno de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos de la vida diaria. Estos síntomas y estos problemas son comunes, y sobre todo conforme más avanza la edad, más somatizan las personas. En el adulto mayor es muy común escuchar que cuando llegan con el doctor dicen: ay doctor, nada más de que lo vi ya me siento mucho mejor. Y aunque esto suene como de risa, pues sí,
no es porque uno como médico sea guapo, sea muy inteligente, sea muy importante para él o la paciente, sino que el paciente se siente mejor solamente de ver al médico, de saber que alguien le está haciendo caso a su sufrimiento. Entonces, físicamente disminuyen los síntomas. Y sabemos también que en el duelo normal, hay gran cantidad de síntomas físicos. Y también en la ansiedad y también la depresión, y sabemos que muchos de los pacientes lo manifiestan como de: doctor, sentía yo que andaba trayendo una carga importante sobre la espalda, y ¿qué cree? Ya me siento mucho mejor. Y ya sea eso después de una terapia psicológica o de una medicación, ¿no? Entonces, bueno, los pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos son pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas. Muchos pacientes, cuando empiezan a manifestar el síntoma, ¡pum!, lo sienten mucho más grande y catastrofizan todo lo que puede haber alrededor. Hay un grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas. Es decir, un síntoma puede ser vivido catastróficamente. Y eso lo hace que busquen una ayuda específica, ¿no? Y es común que las personas vayan con un médico, con otro, solamente para confirmar lo que tienen o para que otro valide el síntoma que están teniendo. Bueno, el tiempo y la energía excesivos consagrados a estos síntomas, a la preocupación por la salud, son demasiados, porque, bueno, ¿cuántos conocemos a personas, principalmente adultos y adultos mayores, que se quejan constantemente de lo mismo y que van con varios médicos y que no encuentran una mejoría al síntoma? Y esto es algo muy común. La mayoría de las consultas de medicina general tienen este componente y muchas veces no lo identificamos. Y bueno, dura más de 6 meses, es decir, se vuelve crónico, se vuelve constante, y por lo regular va con predominio de dolor. Es persistente y puede ser leve, moderado o grave de acuerdo a la sintomatología y a la disfunción que vaya generando. Hay un trastorno de ansiedad por enfermedad, es decir, no tengo enfermedad, pero constantemente estoy preocupado de que algo malo me pueda suceder. Y entonces, ante esta situación, hay muchas personas que se compran medicamentos para una cosa, medicamentos para el otro, y al menor síntoma, ¡pum!, ya tienen un medicamento o una base de medicamentos que pueden estar utilizando para sentirse mejor. Y este sentirse mejor puede ser algo real o puede ser algo imaginario, ¿no? Muchas veces con el medicamento, con el hecho de tener el medicamento a la mano, se sienten mucho mejor antes de tomárselo, ¿no? Y por otro lado, también sabemos que hay personas o algunos familiares que le llegan a dar placebo a sus familiares, sabiendo que el síntoma o el origen del síntoma es meramente psicológico, ¿no? Y hay quien llega a darles dulces, y con los dulces eso hace que el síntoma disminuya, ¿no? Sobre todo porque es real el síntoma físico, pero va muy de la mano de la ansiedad y de toda la concentración que yo tengo hacia ese síntoma y toda la emoción negativa que tengo hacia ese síntoma. En la ansiedad no existen síntomas somáticos. Sí existe ese miedo o esa preocupación excesiva o desproporcionada ante esa ansiedad, ante la presencia de esa enfermedad. Y entonces muchos llegan con el médico y te dicen: doctor, ¿verdad que no tengo esto? ¿O verdad que sí lo tengo? Y entonces se hacen estudios y constantemente están en estas visitas y constantemente están tratando de reafirmar que sí llegan a tener o no este problema. Y obviamente pues esto genera que tengan un grado elevado de ansiedad ante la pérdida de la salud o ante la presencia de la enfermedad. Y los comportamientos ante esa idea pues son excesivos, son desproporcionados. Y bueno, pues al menos ha estado durante 6 meses, ¿no? Otro de los síntomas son los trastornos por conversión. El trastorno por conversión es algo muy común y principalmente
vuelvo a lo de hace rato, en personas que tienen una personalidad inestable. Y entendamos por personalidad inestable a aquella persona que tiene rasgos de personalidad que llegan a ser bastante acentuados y que le generan un distrés o un disconfort muy fuerte ante la imposibilidad de manejar las cosas que hay alrededor. Y entonces el cuerpo reacciona de determinadas formas. En el caso del trastorno por conversión, se define como la pérdida de funciones motoras y o sensoriales que recuerda a otro trastorno neurológico u orgánico debido a un conflicto o deficiencia psicológica. Esto, por lo regular, ante una situación psicológica específica, pues vienen desmayos, pero también puede ser tan fuerte que simule convulsiones, que simule algunos problemas neurológicos como parálisis tanto desde parálisis facial hasta la parálisis de un miembro o de varios miembros del cuerpo. Y esto, a pesar de que se hacen estudios neurológicos, estudios metabólicos para identificar la causa, se nota que no hay una causa específica que esté generando los síntomas. Entonces esto nos habla de una carga emocional bastante fuerte. Y bueno, hay personas que después de un episodio se recuperan rápidamente y hay otras personas que tardan muchísimo. Y bueno, los problemas motores pueden ser demasiados, pueden ser desde vértigo, problemas de equilibrio, síncope, pérdida de conciencia, convulsiones no epilépticas, dificultad para pasar la comida o para comer, y esto es muy común. Hay algunas personas que tienen este miedo o esta disfagia y cuando están comiendo empiezan con más síntomas y más síntomas y más síntomas, al grado de que dejan de comer sólidos y empiezan a comer algunos alimentos molidos y empiezan a disminuir la cantidad de comida que ingieren y empiezan a bajar de peso y su salud se ve completamente mermada. Otro, afonía, la gente que llega a perder la voz por situaciones psicológicas o empieza a tener problemas en la voz por situaciones psicológicas. Aquellos que también pueden llegar a perder el olfato, que se llama anosmia, pérdida de la visión, visión doble, sensaciones extrañas en la piel, que son como hormigueos, sensación de que caminan algunos animales, sensación de piquetes, anestesia, y lo más fuerte pues es la parálisis, ¿no? Bueno, pues esto se observa más comúnmente en edades entre 15 y 35 años, pero puede persistir mucho más tiempo. Bueno, es más común en personas con condiciones socioeconómicas bajas, un bajo nivel educativo, un bajo nivel de conocimiento, baja inteligencia, pero también va muy de la mano del locus externo de control. Las personas que tratan de tener todo de acuerdo a como ellos quieren tenerlas pueden presentar síntomas de este tipo. Y entonces, si se da cuenta, mucho el impacto psicológico de una situación puede ser tan fuerte que el cuerpo ya no reaccione como yo quisiera. Y no me reaccione al grado de tener pérdidas sensoriales importantes. Ya lo decía yo, del oído, del olfato, de la voz, y eso, o de algún movimiento, y eso puede ser todavía más impactante, ¿no? Estos trastornos, bueno, pues generan síntomas aparentemente neurológicos, y ya lo decía yo hace ratito, puede ser desde debilidad o parálisis, movimientos anormales, síntomas en la deglución, en el habla, convulsiones, pérdida sensitiva, síntoma sensitivo en especial, o pueden ser mixtos. Y bueno, puede haber uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Pueden ser muchísimos síntomas, no solamente uno, después de una situación psicológicamente estresante. Y estos hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre síntoma y afecciones neurológicas. Es decir, cuando se hace un análisis exhaustivo de la sintomatología neurológica, identificamos que no hay un origen neurológico que pueda ser reconocido. Y entonces hay una carga emocional muy fuerte. Y ojo, volviendo a lo anterior, no es que el paciente no lo tenga.
El paciente lo siente, lo experimenta, lo está sufriendo, solamente que el origen de esto tiene un componente psicológico bastante importante. Los ataques de conversión o convulsiones no epilépticas psicógenas son episodios de cambio de comportamiento paroxístico que se asemejan a convulsiones reales. ¿Y cómo sabemos que no son convulsiones reales? Porque no hay variaciones en el electroencefalograma. El electroencefalograma está sin problemas y los estudios cardíacos están sin problemas. Es decir, el paciente no tiene un origen neurológico, no tiene un origen cardíaco y la carga emocional que está teniendo es demasiado grande. Hay muchos factores que pueden influir y sabemos que el impacto de lo que pienso o de lo que he aprendido a pensar con el paso del tiempo puede ser sumamente deteriorante, y eso genera que yo como paciente pues pueda identificar o pueda no identificar, pero también aquí hay una situación que se vuelve un patrón constante de acción. El paciente actúa de cierta manera y muchas veces ni cuenta se da, no lo puede medir y tampoco lo puede controlar, pero obviamente nuestro trabajo es ir identificando qué situaciones están llevando al paciente a que reaccione de esa manera. En factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas, pues bueno, la presencia de un síntoma o afección médica, factores psicológicos o conductuales que afectan negativamente a la afección médica de una de las siguientes maneras. Los factores han influido en el curso de la afección médica, como se pone de manifiesto por una estrecha asociación temporal entre los factores psicológicos y el desarrollo. Es decir, se presenta el factor psicológico y se viene toda esta cuestión médica. Los factores interfieren en el tratamiento de la afección médica. Los factores constituyen otros riesgos bien establecidos para la salud del individuo y los factores influyen en la fisiopatología subyacente. Todo esto, factor psicológico, tiene que ver con lo que hay alrededor. Otra de las situaciones que encontramos a menudo son los trastornos facticios. El trastorno facticio aplicado a uno mismo. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión o enfermedad asociada a un engaño identificado. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa obvia. No se explica mejor por otro trastorno mental. Este trastorno facticio tiene la posibilidad de buscar tener una recompensa. Puede ser algo que el paciente tenga de manera consciente, puede ser tan inconsciente, pero tan evidente para los demás que el paciente lo viva como real. Y bueno, eso es para uno mismo, pero también está el facticio aplicado a otros, la falsificación de síntomas o signos físicos o psicológicos que se identifican en el otro, como los hijos, la mamá que tiene hijos con ciertas cosas, ¿no? Y eso se ve mucho con el síndrome de Munchausen, y eso hace que estén buscando constantemente tener esa atención que están buscando. Otro trastorno de síntomas somáticos. Síntomas somáticos breves, que la duración puede ser sumamente leve. Trastorno de ansiedad por enfermedad breve, la duración de los síntomas es inferior a 6 meses. Y trastorno de ansiedad por enfermedad sin comportamientos excesivos. Todo esto tiene que ver con el tiempo, y el tiempo llega a ser breve o puede llegar a ser muy prolongado. Y otro de los síntomas, la pseudociesis, creencia falsa de estar embarazada. Esta creencia falsa llega a ser muy común y físicamente las personas llegan a tener cambios. Sí llega a haber abultamiento del vientre al grado de que se pueda generar esta idea de que sí se está embarazado, a pesar de no encontrar un signo o síntoma físico y no se encuentra pues el producto del embarazo. Esta cuestión es muy común en nuestros pacientes, y la hipocondriasis en algunas personas que están empezando con un deterioro cognitivo puede ser no
una hipocondriasis como tal, sino una perseverancia, que es uno de los síntomas frontales que se presentan constantemente, que es la pérdida del juicio y la posibilidad de decir si es o no es, lo hago o no lo hago. Y en esta secuenciación y planeación hay la pérdida de posibilidad de darse cuenta de realmente estoy sufriendo o no. Y la hipocondriasis puede ser un trastorno meramente psicológico, o puede también llegar a ser o a manifestarse, hacer manifestación de un síntoma neurológico. El rasgo central de la hipocondriasis, pues bueno, radica en la preocupación y miedo a tener o desarrollar enfermedad grave a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos, que va muy de la mano de la ansiedad por enfermedad. La ansiedad por enfermedad es que no tengo enfermedad, pero me supercuido para no tenerla porque creo que puedo llegar a tenerla. Pero la hipocondriasis es de sí tengo un síntoma y entonces hay una preocupación de que pueda ser mucho más grande. Me duele el estómago y no solamente puedo tener gastritis o enfermedad ácido péptica, sino que lo llevo al extremo. Tengo cáncer de estómago, ¿no? Tengo dificultad para respirar, y entonces eso hace que a lo mejor ya tenga un cáncer en el pulmón o cáncer en el corazón o me voy a morir, ¿no? Y eso hace que estas personas constantemente pues estén buscando tener una aprobación médica, ¿no? Y llegan con el médico y el médico le dice, no, es que usted no tiene nada, no tiene esto. Entonces buscan otro médico, y eso hace que haya una cantidad fuerte de gastos ante esta situación. Y obviamente cuando a uno de estos pacientes el médico le dice, usted tiene que ir con el psiquiatra, el paciente siente como una ofensa a esta cuestión, porque automáticamente piensan que la gente los cataloga como locos. Esto tiene mucho que ver también con estresores psicosociales, porque es una búsqueda de atención por parte de los pacientes. ¿Ante qué situaciones? Ante la viudez, aislamiento social, ingresos económicos reducidos, pérdida de la libertad por condiciones de salud y crisis existencial. Cada crisis o etapa nos puede llevar a tener estas situaciones y a vivirlo de esa manera. Esto se presenta igual en hombres y en mujeres, y generalmente se presenta después de los 45 años, y después de los 65 se presenta mucho más, porque también va de la mano de enfermedades crónico-degenerativas reales. Y bueno, pues en los centros de atención al anciano puede ser mucho más fuerte. La fisiopatología, pues no hay una fisiopatología que diga esta es la fisiopatología exclusiva de la hipocondriasis, sino que se asocia mucho a depresión y ansiedad. Un tercio de los pacientes mejora y un mejor pronóstico mientras sea buena la economía familiar, porque obviamente estos pacientes buscan tener atención constante. Y va muy de la mano de trastornos de ansiedad, de distimia, de trastorno depresivo mayor, por somatización y angustia. Y bueno, pues esto ya lo habíamos platicado casi al principio. Es 3 veces más probabilidad de cursar con trastorno de la personalidad. ¿Cómo se aborda? Pues bueno, se hace un examen médico general para descartar cualquier causa. Podemos incluso hacer estudios de laboratorio o incluso estudios de imagen cerebral para ver el origen de este síntoma. Hay que tratar los síntomas psiquiátricos comórbidos como una depresión o ansiedad, que son muy comunes, y evaluación funcional. Ver que estos síntomas cómo limitan a la persona o al paciente que lo está sufriendo. Identificar qué situaciones están generando la presencia de estos síntomas y también cuáles las limitan, para ver si podemos echar mano de estas para poder ayudar al paciente. Y también comprender que el paciente considera esto como una enfermedad seria, y hay que ser bien cuidadosos en saber qué le digo al paciente y qué no le digo. Yo no le digo al paciente algo que no sé. Si le digo al paciente algo que no sé o que sale de mi juicio, eso puede perjudicarlo de una manera bastante importante. Entonces hay que ser bien cuidadosos en lo que se les dice. El diagnóstico diferencial, pues sí hay que ver si tiene o no una enfermedad física seria, porque puede tenerla. Hay que hacer un diagnóstico psiquiátrico, hay que hacer con los trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos o trastornos de la personalidad, porque esto puede también llegar a ser un síntoma psicótico. O un síntoma de trastorno de la personalidad, como una personalidad histrónica, que ellos gustan de tener la atención de los demás, igual que un trastorno narcisista de la personalidad.
El tratamiento, pues psicoeducación, tanto al paciente como al familiar, porque sabemos que de esto parte muchísima la mejoría. Psicoterapia, terapia cognitivo-educacional o cognitivo-conductual, y bueno, la farmacología para los pacientes que lo requieran. TEC y psicocirugía cuando esto llega a ser muy fuerte, pero realmente no es algo que se ha visto comúnmente. El TEC se utiliza para otras cosas, pero para esto, al menos aquí en México, no es como un tratamiento específico. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí generalidades de somatización. Hay que tener en cuenta que los trastornos de la somatización son síntomas físicos que el paciente sí llega a tener, y mucho va a depender, la mejoría va a depender muchísimo de lo que yo como terapeuta o como trabajador de la salud pueda llegar a decirle, utilizar las palabras específicas para los pacientes acerca de su padecimiento puede ayudar muchísimo a que el paciente se sienta comprendido, se sienta entendido y sobre todo vea la posibilidad de estar cada vez mejor. Gracias.